Hola, estamos aquí con un nuevo vídeo de aplicaciones de la derivada. En esta ocasión vamos a representar una función gráficamente. Para representar gráficamente una función nos vamos a ayudar de algunas funciones de las derivadas. Vamos a calcular el dominio, luego vamos a estudiar la simetría, si es par o impar, veremos qué corte tiene con los ejes, estudiaremos sus asíntotas y luego la monotonía, es decir, donde hay máximo, mínimo y donde crece y donde decrece la función. También estudiaremos la curvatura, es decir, donde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo y si tiene puntos de inflexión. Y con toda esta información realizaremos una gráfica. Ya hemos hecho anteriormente un ejercicio de este tipo. Te dejo el enlace en la cajita de información. Nos piden representar gráficamente la siguiente función, f de x igual a x al cubo partido x al cuadrado menos 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. Recordamos que para una función racional, el dominio de la función, todos los números de los reales, menos aquellos números que hacen el denominador cero. Entonces vamos a encontrar esos numeritos. Igualamos a 0 la ecuación del denominador, entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 1, por tanto x es igual a más o menos 1. Por tanto, el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales menos esos dos números, el menos 1 y el más 1. Vamos a estudiar ahora la simetría. Para estudiar las simetrías vamos a hallar f de menos x, es decir, donde esté x colocamos menos x en la función. Entonces tenemos que esto es menos x al cubo partido menos x al cuadrado menos 1. Y esto es igual a ser impar, que da menos x partido, y al ser par es exactamente igual. Por tanto, esto es igual a menos, esto es x al cubo aquí, a menos x al cubo partido x al cuadrado menos 1. Si observamos, esto es igual a menos f de x. Por tanto, f de menos x es igual a menos f de x. Esto significa que se trata de una función impar. ¿Qué quiere decir esto? Que la función es simétrica con respecto al origen. Calculamos ahora el corte con los ejes. Vamos a calcular primero el corte con el eje X. Para observar el corte con el eje X, hacemos y igual a 0 y resolvemos la ecuación que nos resulte. Entonces, en vez de f de x, colocamos 0. 0 igual a x al cubo partido x al cuadrado menos 1. Esto pasa a multiplicar, entonces nos queda que 0 es igual a x al cubo. Extrayendo raíz cúbica, tenemos que x es igual a 0. Por tanto, tenemos un punto de corte. El corte es, si la y es 0, la x también vale 0. Y veamos el punto de corte con el eje y o con el eje y. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos este corte, hacemos x igual a 0. Entonces tenemos que f de x o y es igual a 0 partido 0 menos 1, es decir, 0. Así que y es igual a 0 cuando x es 0. Por tanto, encontramos el mismo punto de corte en el origen, 0, 0. Vamos a estudiar ahora las asíntotas. Voy a comenzar con las asíntotas verticales. Sabemos que hay dos asíntotas verticales, aquellas que no pertenecen al dominio de la función, una en x igual a menos 1 y otra en x igual a 1. Ahora lo que tenemos que hacer es estudiar los límites cuando x tiende a menos 1 por la izquierda y por la derecha y a 1 por la izquierda y por la derecha para determinar las ramas, si son más infinitas o menos infinitas. Entonces tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la misma función. Veamos entonces. Cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, es decir, se acerca por este lado.
Vamos a tomar un número cercano a menos 1 por la izquierda, por ejemplo el menos 1,001. En el numerador será negativo y en el denominador será un 0 positivo, puesto que esto es mayor que menos 1. Por tanto, esto tiende a menos infinito. ¿Qué significa eso? Que cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, la función tiende a menos infinito, es decir, por aquí. Veamos ahora qué ocurre cuando x tiende a menos 1 por la derecha, es decir, por aquí. ¿Qué número cogemos? Un número cercano al menos 1, pero por la derecha, por ejemplo, el menos 0,99. Entonces, en el numerador tenemos que es negativo y en el denominador tenemos un 0 negativo, puesto que ese número elevado al cuadrado es menor que menos 1. Por tanto, esto es más infinito, puesto que menos entre menos es más. Significa que cuando me acerco al menos 1 por la derecha, da más infinito, se acerca a esta rama. Vamos a hacer lo mismo ahora cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función y cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Veamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando x tiende a 1 por la izquierda? Vamos a tomar un número, por ejemplo, el 0,99. Entonces, tenemos que en el numerador es positivo y en el denominador es un 0 negativo, puesto que esto es menor que menos 1. Más entre menos, menos infinito. Esto quiere decir que cuando me acerco a 1 por la izquierda, esto tiende a menos infinito, por aquí. Y ahora veamos qué ocurre cuando me acerco a 1 por la derecha. Tenemos que si me acerco a 1 por la derecha, escojamos un número cerca al 1, pero por la derecha, por ejemplo el 1,001. En el numerador tenemos que es positivo y en el denominador también tenemos un 0 positivo. Entonces, cuando me acerco a 1 por la derecha, esto tiende a más infinito. Vamos a calcular ahora las asíntotas horizontales. En este caso, no hay asíntotas horizontales, puesto que al ser una función racional, para que haya una asíntota horizontal, el grado del numerador debe de ser menor o igual que el grado del denominador. En este caso, al ser mayor, no hay asíntotas horizontales. Calculemos ahora las asíntotas oblicuas si las tuviera. En este caso las tiene, puesto que el grado del numerador es mayor en una unidad al grado del denominador. Una asíntota oblicua es una recta de la forma mx más b, donde debemos calcular el valor de m y el valor de b. Entonces, ¿cómo calculamos el valor de m? El valor de m lo calculamos como el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido x. Esto es igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a infinito de esta función partido x. Entonces, al estar partido x es como si multiplicáramos por x en el denominador, quedando de esta manera. X al cubo partido x al cubo menos x. Este límite es el coeficiente del numerador partido del coeficiente del denominador, que es 1 partido 1, que es 1. Por tanto, ya sabemos el valor de la pendiente, que es 1. Veamos ahora cómo calculamos a b. b lo calculamos como el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx. Entonces, esto es igual a ¿qué? Al límite cuando x tiende a infinito de esta función, que es x al cubo partido x al cuadrado menos 1 menos m, que es 1 por x. Para hacer esto debemos de hacer común denominador, que es x al cuadrado menos 1. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 1 y en el numerador tenemos que es x al cubo menos x por esto, es decir, menos x al cubo más x. Eliminamos y ¿qué me queda?
que esto es límite cuando x tiende a infinito de x partido x al cuadrado menos 1. Que este límite, al ser el grado menor que el grado del numerador menor que el grado del denominador, este límite es 0. Por tanto, sabemos que b es igual a 0. Así que, ¿cuál es la ecuación? La ecuación era mx más b. Por tanto, m era 1 y b era 0. Por tanto, la ecuación o la ecuación de la asíntota oblicua es igual a x. Tenemos entonces así una asíntota oblicua de esta manera. Vamos a estudiar ahora la monotonía. Para eso, lo que tenemos que hacer es hallar la primera derivada. Entonces vamos a hacer lo que es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto partido el denominador sin derivar al cuadrado. Y esto es igual. Multiplicamos, esto es 3x a la 4 menos 3x al cuadrado menos 2x a la 4. Partido x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Simplificando, tenemos 3x menos 2x, ambos a la 4 sería x a la 4. Menos 3x al cuadrado, partido x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y tenemos así la primera derivada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues debemos de esa primera derivada igualarla a 0 y resolver. Entonces tenemos que esto pasaría a multiplicar, entonces me queda simplemente que resolver x a la cuarta menos 3x al cuadrado igual a 0. Sacamos factor común, x al cuadrado, y tenemos que esto es x al cuadrado menos 3 igual a 0. Y de aquí tenemos que o x al cuadrado es igual a 0, por tanto x es igual a 0, o x al cuadrado menos 3 es igual a 0. Que resolviendo tenemos que x es igual a más o menos raíz de 3. Entonces tenemos tres números críticos. Esos números críticos son aquellos posibles máximos o posibles mínimos. Debemos hacer una línea recta con estos números críticos y recordamos que a su vez debemos también de colocar aquellos números que no pertenecen al dominio de la función. Entonces, en una línea recta vamos a colocar todos estos números, los números críticos y aquellos números que no pertenecen al dominio de la función. Entonces, comenzamos. Buscamos un número menor que menos raíz de 3. Raíz de 3 es aproximadamente 1,73. Entonces, puedo tomar, por ejemplo, el menos 10. Menos 10 al cuadrado es positivo, esto también es positivo. El denominador siempre es positivo puesto que está elevado al cuadrado. Y lo mismo ocurrirá con un número por aquí, por ejemplo el 20. Todo esto será positivo. Veamos ahora un número entre el menos 1 y el menos raíz de 3, entre el menos 1 y el menos 1,73. Por ejemplo, el menos 1,5. Entonces tenemos que esto es elevado al cuadrado, es positivo, por menos 1,5 al cuadrado menos 3, eso es negativo. Y el denominador ya hemos dicho que al estar elevado al cuadrado siempre es positivo. Más por menos es menos y menos entre más es menos. Vamos a tomar ahora entonces un numerito entre el 0 y el menos 1. El menos 1 medio, el menos 0,5. Entonces, menos 0,5 al cuadrado es positivo. Y menos 0,5 al cuadrado menos 3, esto es negativo. Partido positivo, puesto que esto está al cuadrado. Entonces tenemos que esto es más por menos, menos, por entre más, menos. Ahora tomaremos un numerito entre 0 y 1. Por ejemplo, el 0,5. Tenemos que esto es positivo, esto es negativo y el denominador siempre es positivo. Así que tenemos que esto es negativo.
y un número entre el 1 y el 1,73, el 1,5. Entonces tenemos que esto es positivo, esto es negativo y el denominador es positivo. Así que esto es negativo. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que la función en este tramo crece, decrece, 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 decrece y luego vuelve a crecer. Por tanto, al cambiar aquí de estar creciente a decreciente, tenemos que aquí tenemos un máximo y aquí tenemos un mínimo. Entonces, podemos decir la función f de x es creciente. ¿En qué intervalos? Desde menos infinito hasta menos raíz de 3. Unido de raíz de 3 hasta más infinito. Y la función f de x es decreciente o decrece, ¿dónde? Desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3, pero no lo puedo escribir así. ¿Por qué? Puesto que aquí hay un saltito en menos 1 y un saltito en 1, puesto que no pertenecen al dominio de la función. Por tanto, bueno, no sé cómo es el salto, si es finito o infinito. Entonces, esto es, decrece de menos raíz de 3 a menos 1, unido de menos 1 a 1, eso sí lo puedo decir, puesto que 0 sí pertenece al dominio, unido de 1 a raíz de 3. También sabemos que hay un máximo en x igual a menos raíz de 3. Para hallar el valor de y lo vamos a sustituir en la función original. Entonces vamos a calcular. Entonces f de menos raíz de 3. ¿Esto es igual a qué? Menos raíz de 3 al cubo sería menos 3 raíz de 3. Menos raíz de 3 al cuadrado sería 3 menos 1. Es decir, esto es menos 3 medios raíz de 3. Así que el máximo se encuentra en menos raíz de 3, menos 3 medios de raíz de 3. Y hay un mínimo en raíz de 3, en x igual a raíz de 3. Entonces, sustituyendo en la función original, vamos a calcular cuánto es f de raíz de 3, que es 3 raíz de 3 partido 3 menos 1, es decir, 3 raíz de 3 partido 2. Así que hay un mínimo en raíz de 3, 3 medios raíz de 3. Vamos a estudiar ahora la curvatura. Para eso debemos de calcular la segunda derivada, a partir evidentemente de la primera. Entonces tenemos aquí la primera derivada, es derivada del numerador, que es 4x al cubo menos 6x por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 2 por x al cuadrado menos 1 a la 1 por la derivada interna, que es 2x. Y todo esto partido el denominador sin derivar al cuadrado. Ya está elevado al cuadrado, elevado a su vez al cuadrado queda a la 4. Como ya hemos visto en el vídeo anterior y en los otros vídeos de derivadas, les comenté que cuando tenemos una función racional que al derivarla queda al cuadrado, entonces al volverla a derivar debemos de simplificarla de tal manera que en el denominador quede al cubo. Observamos que aquí tengo x2 al cuadrado menos 1, aquí también y aquí también. Entonces es como si extrajéramos factor común. Entonces simplifico 1 de aquí con 1 de aquí con 1 del denominador, quedándome al cubo. Así que la segunda derivada queda de la siguiente manera. Me quedaría 4x al cubo menos 6x por x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado menos 3x al cuadrado por 4x. Y en el denominador me queda x menos 1 al cubo. X al cuadrado menos 1 al cubo.
Entonces voy a hacer estos productos. Tenemos entonces que esto es igual a ¿qué? A 4x a la 5 menos 4x al cubo menos 6x al cubo más 6x. Y aquí tenemos, ojo con este signo, tengo menos 4x al cubo más 12x al cubo. Aquí es x a la 5. Más 12x al cubo. Perfecto. Partido x al cuadrado menos 1 al cubo. Entonces derivamos, perdón, simplificamos y tenemos, a ver, 4x a la 5 menos 4x a la 5 se eliminan y tengo menos 6 menos 4 menos 10 más 12 más 2 más 2x al cubo más 6x. Todo esto partido x al cuadrado menos 1 al cubo. Entonces ya tengo la segunda derivada. Ya tenemos la segunda derivada y ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues esa segunda derivada debemos de igualarla a 0 y resolver. Entonces tengo que 2x al cubo más 6x es igual a 0, puesto que este denominador pasaría a multiplicar. Entonces extraigo factor común 2x, me queda x al cuadrado más 3 igual a 0. Entonces de aquí tengo que 2x es igual a 0, por tanto x es igual a 0, o x al cuadrado más 3 es igual a 0, por tanto x al cuadrado es igual a menos 3, que esto es una contradicción, puesto que en el conjunto de los números reales esta ecuación no tiene solución. Así que tenemos solo un número para estudiar el signo. También debemos de poner cuáles, aquellos que no pertenecen al dominio de la función. Y analizaremos el signo. Esto nos indicará si es cóncava o convexa. Elegimos un número menor que el menos 1, por ejemplo el menos 10. Entonces tenemos que esto es negativo. Aquí tenemos que esto sería positivo. Esto es positivo, menos 1 positivo, al cubo positivo. Entonces esto es negativo. Ahora un numerito entre el 0 y el menos 1. Por ejemplo, el menos 0,5. Entonces tengo que esto es negativo. Esto es positivo. Y esto es negativo. Menos entre menos, esto es positivo. Un numerito por aquí, por ejemplo, es 0,5. Tenemos que esto es positivo, positivo y en el denominador esto sería negativo, puesto que 0,5 al cuadrado es 0,25, menos 1 es negativo, al cubo es negativo. Así que esto es negativo. Y un numerito por aquí, por ejemplo, el 10. Positivo, positivo y positivo. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la función en este tramo es cóncava hacia abajo, aquí es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. Y me dirán, ¿aquí hay un punto de inflexión puesto que cambia de concavidad? No, aquí no hay un punto de inflexión y aquí tampoco, puesto que no pertenecen al dominio de la función. Pero sí hay un punto de inflexión en x igual a 0. Entonces decimos que la función f de x es cóncava de menos 1 a 0 unido de 1 a más infinito. Y f de x es convexa de menos infinito a menos 1 unido de 0 a 1. Y existe un punto de inflexión en donde en x igual a 0, que ya lo hallamos, casualmente era el corte. Entonces en el punto 0, 0 hay un punto de inflexión. Vamos entonces a juntar toda la información que tenemos. Teníamos que
pasa por el punto 0, 0. Y además de ese punto es un punto de inflexión. O sea, aquí tenemos que es un punto de inflexión en 0,0. Teníamos dos asíntotas verticales y tenemos las ramas. Y teníamos una asíntota oblicua. También sabemos que en menos raíz de 3 tenemos que esto es un máximo. Y el punto es menos raíz de 3 menos 3 medios raíz de 3. O sea, más o menos por aquí hay un máximo y tiene sentido, ¿no? Y por aquí hay un mínimo en raíz de 3, 3 medios raíz de 3. También sabíamos el comportamiento. Sabíamos que la función aquí crece y aquí decrece y veíamos que era convexa en todo este intervalo. Entonces, la función hace esto. Muy bien. Teníamos aquí que la función era decreciente en todo este intervalo. Entonces, teníamos que en este intervalo era cóncava hacia arriba. Si es cóncava hacia arriba y decreciente, entonces es de esta manera. Y aquí es decreciente y cóncava hacia abajo. Entonces, es de esta manera. Y hay un punto de inflexión. ¿Vale? Y también teníamos que en este intervalo era decreciente y aquí era creciente. Y era cóncava hacia arriba. Entonces hace esto. Entonces con estos datos lo podemos hacer aquí. Podemos poner más o menos el punto de máximo, el punto de mínimo y observa que si es creciente y decreciente y cóncava hacia abajo, algo así. Aquí ves cómo se comporta, entonces vendría a ser algo de esta manera y aquí haría algo de esta manera. Tenemos aquí la gráfica más exacta, las dos asíntotas verticales y el comportamiento que tiene la función. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya servido de gran ayuda y suscríbete al canal si no lo has hecho para que no te pierdas los futuros vídeos.